Proyecto Física de Fluidos y Termodinámica. Máquina termodinámica. El grupo está conformado por Karen Tatiana Castillo Garzón, Joelis de Carmen Torres Pérez, Shirley Tatiana Roballo y quien les habla, Natalie Valencia. Como objetivo general tenemos realizar el análisis para el funcionamiento de una máquina termodinámica que desde la teoría pueda mover un ascensor a una altura de 10 metros aproximadamente. Para ello se aplicarán los conceptos sobre cinemática rotacional, torque o momento de fuerza, hidrostática, primera ley de Newton, dinámica de fluidos, termodinámica y calor. Los objetivos específicos son analizar la influencia que tiene el caudal para la velocidad final del fluido, de tal manera que se identifique cómo dicha velocidad de inicio del proceso de la máquina tendría relación con el calor realizado por el proceso termodinámico de la misma. Identificar la fuerza que logra ejercer el agua sobre el aspa y cómo ésta influye en el momento dinámico que se lleva a cabo en el molino y comprender qué más elementos influyen para conocer la potencia máxima del molino. Identificar la relación entre potencia mecánica y potencia eléctrica y cómo ésta influye en la energía cinética rotacional que el molino lleva al motor para transformar energía en energía eléctrica. Analizar la transformación de la energía eléctrica en calor que ingresará al sistema mediante un proceso isobárico al interior de la caldera y cómo éste logrará generar la fuerza suficiente que permitirá el movimiento de un pistón que elevará un ascensor de 450 kilogramos a una altura aproximada de 10 metros. El diseño planteado para la máquina termodinámica fue el siguiente. Primero, se tiene un caudal constante que tendrá una caída libre de agua. El agua accionará el molino, el cual va a transferir la energía rotacional al motor, que a su vez convertirá en energía eléctrica para prender una resistencia con la cual la energía eléctrica se convierte en calor para que dentro de la caldera se caliente el agua, generando vapor de agua que estará a una presión constante y solo presentará variaciones de temperatura y volumen, creando un proceso isobárico para accionar el pistón que elevará un ascensor de 450 kilogramos a una altura de 10 metros aproximadamente. Para entender un poco mejor el funcionamiento de nuestra máquina termodinámica, hablaremos de cada uno de los pasos que la componen. En el primero se identificó el fundamento físico de dinámica de fluidos, en donde se trabajó con la ecuación de continuidad. Esta dice que la velocidad con que se mueve un fluido por un tubo de sección transversal es inversamente proporcional al área de sección transversal del tubo y se expresa como el área 1 por volumen 1, que va a ser igual a nuestro caudal 1, que va a ser constante, y eso va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Para esta parte necesitamos hallar la velocidad 2, que es con la que el agua va a llegar al aspa, y luego esta velocidad 2 va a ser igual a la velocidad inicial para la caída libre. De esto se realizó el respectivo despeje y la fórmula nos dio la fórmula 1, que dice que la velocidad inicial o velocidad 2 para el caso de nuestra fórmula de continuidad va a ser igual al caudal 1 sobre el área 2. Teniendo en cuenta que el fluido que saldrá del tubo se impactará con el aspa del molino causando una pérdida de masa de agua, se tendrá que evaluar un diferencial de masa, de tal manera que se logre identificar la cantidad de agua que tendrá en contacto con el aspa. Realizando los cálculos se obtuvo la fórmula número 2, la que dice que la densidad por la diferencial de volumen va a ser igual a la diferencial de masa. Esta fórmula proviene de la fórmula de la densidad, que dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esto permite entender la decisión de trabajar únicamente con un diferencial de masa. Teniendo en cuenta estos mismos parámetros, igual se aplicaron para el volumen, de tal manera que también se va a tener un diferencial de volumen sobre el tiempo, quedando la fórmula 3, que dice que el caudal va a ser igual al diferencial de volumen sobre el diferencial de tiempo. Si despejamos para la diferencial de volumen, nos va a decir que la diferencial de volumen va a ser igual al caudal por la diferencial de tiempo. En el paso 2 se identificó un movimiento de caída libre, el cual permitió conocer cuál era la velocidad final con la que el diferencial de masa tendría impacto con el aspa. La fórmula de caída libre nos quedó de la siguiente manera. Decimos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura final menos la altura inicial.
Estas alturas son tomadas desde la boca del tubo, que viene siendo nuestra altura inicial, menos la velocidad final, menos la altura final, que es la que da al centro del aspa. En la fórmula 4 vamos a decir que la velocidad final va a ser igual a esa velocidad inicial, que viene siendo el caudal 1 sobre el área 2, esto elevado al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Teniendo en cuenta que lo que se va a trabajar es un diferencial de masa, la fuerza se va a lograr ejercer sobre el aspa. También va a ser un diferencial de fuerza. Por tal motivo, la fórmula que nos quedó fue la fórmula número 5, en donde decimos que para ese diferencial de masa, esa va a tener un peso, y ese peso va a ser igual a la diferencial de fuerza. Entonces la fórmula diferencial de fuerza nos va a quedar como el diferencial de masa por la gravedad. A partir de la ecuación de velocidad final, que es un movimiento uniformemente rectilíneo, se puede conocer el tiempo con la siguiente ecuación. Decimos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad final es la que hallamos con la fórmula 4 y la velocidad inicial la que hallamos con la fórmula 1. Y esto va a ir sobre la gravedad y eso nos va a dar igual al tiempo. Teniendo en cuenta las fórmulas anteriormente desarrolladas y habiendo realizado las fórmulas 2 y 3, se procede a reemplazarlas en la fórmula 5, permitiendo evaluar la fuerza que va a tener desde la altura 0 hasta la altura final que logre el mecanismo, que es el momento en el que el agua choca con el aspa del molino en un ángulo de 90 grados. Por tal motivo, la fórmula que nos quedó fue nuestra fórmula 7, en la que nos dice que la fuerza con la que llega el agua al aspa del molino va a ser igual a la densidad por el caudal por la gravedad por el tiempo. La fuerza quedó expresada de la siguiente manera, ya que se reemplazó la fórmula 6 del tiempo en la fórmula 8, por tal motivo la fórmula que nos quedó finalmente fue la siguiente, donde dice: la fuerza con la que el agua llega al aspa del molino va a ser igual a la densidad por el caudal por la gravedad por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Teniendo en cuenta que para la fuerza que va a ejercer el agua sobre el molino se reemplaza la fórmula de velocidad final de caída libre, la velocidad final uniformemente rectilínea y el caudal. Luego se reemplaza la fórmula 4 y 1 en la 8, quedando expresada la fuerza como se observa en las siguientes imágenes. En el tercer paso se identificó un proceso de cinemática rotacional, es decir, un movimiento en torno a su propio eje fijo. Se utilizaron las fórmulas de velocidad angular, que es la cantidad de energía que experimenta y mantiene girando un objeto. En el caso del aspa depende directamente de la masa de su radio y del valor de la velocidad angular. En este punto también se identificó el torque o momento de fuerza, es decir, la capacidad de una fuerza para producir un giro. También se muestra que en el aspa está sometida a una acción de una fuerza y que gira alrededor de un punto. La fórmula quedó expresada como torque es igual a fuerza por el radio. Se reemplazó la fórmula 11 y la 8 en la 12, quedando la fórmula expresada en la siguiente imagen. Potencia mecánica del molino. Esta es la rapidez con que se realiza el trabajo, teniendo en cuenta la velocidad angular que se logra y el torque. En este paso 3 se puede lograr hallar la potencia máxima, que queda expresada en la siguiente fórmula, que va a ser potencia mecánica máxima va a ser igual al torque por el momento angular. Se reemplaza la fórmula 10 y la 12 en la 13. La fórmula queda expresada en la siguiente imagen. Análisis 4. En este análisis trabajaremos con las leyes de electricidad, teniendo en cuenta que se identificó que la energía de potencia lograda por el molino es transferida al motor, el cual la transformará en energía de cinemática rotacional en energía eléctrica.
la fórmula queda expresada como potencia mecánica igual a la potencia eléctrica. Esto permite hallar la corriente, es decir, el flujo neto de la carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. La fórmula queda expresada como corriente va a ser igual a la potencia mecánica sobre el voltaje. Se reemplazó la fórmula 14 en la 15. La fórmula quedó expresada en la siguiente imagen. Entonces, para esto se va a tener en cuenta que el voltaje se va a asumir como un parámetro de valor arbitrario. Es necesario conocer la potencia disipada, es decir, la energía que se disgrega o se dispersa en un conductor atravesado por corriente eléctrica. La fórmula queda expresada como potencia disipada es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Se reemplaza la fórmula 16 en la 17 y la fórmula nos queda expresada en la siguiente imagen. Análisis 5. Termodinámica y calor. Bueno, como bien se sabe, el calor es la energía transferida de un sistema a otro debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. En esta fórmula, en la fórmula de 18, se tiene en cuenta la fórmula de 17, que se reemplaza de la anterior fórmula hallada de la corriente, quedando de la siguiente manera. En el paso 5 se identificó termodinámica y calor. También se tiene en cuenta que la potencia disipada va a ser igual a la potencia disipada va a ser igual al calor sobre el tiempo. Como lo que se necesita es saber cuál va a ser el calor logrado por el sistema, entonces se despeja el calor para la fórmula y nos queda de la siguiente manera. Para saber el calor logrado por el sistema se va a utilizar la potencia disipada, que es el calor disgregada o dispersa sobre pasado un tiempo determinado. Para este paso se va a tener en cuenta que el tiempo que vamos a trabajar en 2 minutos, cuyas unidades van a ser 120 segundos, luego se reemplaza la fórmula 18 en la 19. La fórmula del calor nos queda de la siguiente manera. En este punto se va a evaluar la altura teniendo en cuenta el calor generado por la máquina y el peso conocido del ascensor que se quiere instalar, ya que se necesita saber cuál va a ser la altura máxima que va a lograr el ascensor bajo dicho proceso. La fórmula que nos queda es la siguiente. Calor es igual a la fuerza por la diferencia de altura. Se dice que la fuerza es igual al peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, automáticamente ya se tiene el peso del ascensor, quedando pues de la siguiente manera. La diferencia de altura va a ser igual al calor sobre el peso. Teniendo en cuenta la fórmula 20, se reemplaza la fórmula 19 en la 10 y la fórmula de la diferencia de la altura nos quedaría de esta manera. Con esta fórmula es con la que se va a hacer el aplicativo. Teniendo en cuenta la fórmula 19, que es la fórmula del calor, y sabiendo cuál va a ser el proceso que se va a presentar en este punto de la máquina, en este caso es el proceso isobárico, entonces se puede decir que el calor es igual al trabajo realizado. Debido a esto se utiliza la fórmula del trabajo isobárico para saber cuál va a ser la presión que se va a trabajar en este punto, quedando la fórmula pues de la siguiente manera, la fórmula 21. El calor es igual al trabajo y el trabajo es igual a la presión por la velocidad 2 menos la velocidad 1, es decir que la presión 1 va a ser igual al calor sobre la velocidad 2 menos la velocidad 1. Por medio del proceso isobárico y la ley de hidrostática se quiere
que el elevador suba a una determinada altura. Ya no se quiere saber cuánta altura máxima alcanza, sino lo que se quiere saber es si logra o no subir esa altura desde un inicio. Entonces lo que se va a hacer es saber cuál va a ser la fuerza neta que va a realizar la máquina y la fuerza neta que necesita el ascensor para subir. Y para ello hay que calcular cuál es la presión total que se está ejerciendo en el pistón, quedando de la siguiente manera, la fórmula 22. La presión del pistón va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de presión. Esta fórmula nos va a permitir conocer la fuerza que está logrando ejercer la máquina en el pistón, sabiendo que la fórmula de fuerza es igual a la presión por el área. Reemplazamos esta fórmula 22 y obtenemos que la fuerza total va a ser igual a la fórmula 23, es decir, que la fuerza es igual a la densidad del agua por la gravedad por la diferencia de presión por el área. Para poder solucionar dicha ecuación también se debe conocer la presión que se está ejerciendo en el ascensor al pistón. Para esto utilizamos nuevamente la fórmula de la fuerza, pero teniendo en cuenta que fuerza es igual a la masa por la gravedad, es decir, al peso del ascensor, y reemplazamos y obtenemos como fórmula final, como la fórmula 24, que la presión es igual al trabajo sobre el área. Ya con lo anterior se procede a hallar la fuerza neta que está haciendo en el sistema si se tiene una presión en el interior, que es la fórmula 21, y una presión en el exterior, que es la fórmula 24. Para hallar la fuerza 1 se va a tener en cuenta que la densidad que se va a manejar es la densidad del acero inoxidable, que es el material utilizado para realizar los ascensores. Haciendo el respectivo reemplace de la fórmula y variables queda la fuerza que será igual a la densidad por la gravedad por el trabajo sobre el área menos el calor sobre la velocidad 2 menos la velocidad 1 por el área. Entonces, se desea saber cuál es la presión o la fuerza necesaria para que el ascensor suba a una determinada altura. Para ello será necesario hallar cuál es la presión necesaria para subir esa altura y con esta lograr identificar cuál es la fuerza que se necesita para lograr subir el ascensor. Para hallar la presión se utilizó la siguiente fórmula, que es la presión hipotética igual a la densidad por la gravedad por la altura. Que, pues bueno, la presión hipotética es la que se va a necesitar teniendo en cuenta una altura determinada y toda esta fórmula se va a reemplazar en la fórmula de la fuerza, quedando que la fuerza 2, fuerza necesaria para elevar el ascensor, va a ser igual a, como en la fórmula 26, va a ser igual a la densidad por la gravedad y por la altura y por el área. Por último, solo queda comparar si la fuerza 1 es mayor a la fuerza 2, se diría que la máquina cumple para realizar dicha operación. De caso contrario, se asume que esa dicha fuerza no es necesaria para subir el ascensor. Las conclusiones de este proyecto se llevaron a cabo mediante la aplicación de la fórmula que se registró anteriormente. Con esta fórmula se programó el aplicativo que permitirá ingresar las diferentes variables para hacer el cálculo correspondiente. Las variables que el aplicativo nos permite ingresar son caudal, área del tubo, altura del tubo hasta el aspa, radio del molino, la resistencia, el voltaje y el peso del ascensor. Al momento de dar registrar, el aplicativo nos mostrará cuál es la altura máxima que va a lograr el ascensor al llevar a cabo su proceso mediante el diseño de nuestra máquina termodinámica. Ya con este aplicativo nosotros procedimos a realizar el reemplazo de diferentes valores y con esto se identificó que el caudal es una de las variables que más afecta el resultado de la máquina termodinámica, puesto que este es el que genera cuál va a ser la velocidad inicial de todo el proceso. También se logró reconocer que la altura a la que se encuentra el tubo de salida y del agua en el aspa, estando esta a 90 grados, influye en la fuerza ejercida sobre el aspa
para iniciar como tal el momento dinámico del molino, y este tendrá repercusión en la energía mecánica máxima que alcanzará como tal. También logramos identificar que la altura máxima del ascensor no aumentará, puede llegar incluso a disminuir si no se tiene en cuenta que las variables de altura como tal del tubo y el radio tienen una relación. ¿Esto a qué se debe? Lo que pasa es que, digamos, si únicamente se realiza un cambio en la temperatura del tubo, entonces el radio no podrá aprovechar mejor la fuerza realizada por el agua. No se generará un cambio suficiente en la potencia mecánica máxima del molino. Y lo mismo pues sucede en el caso en que nosotros solo hagamos la variación del radio. Entonces este no podrá aprovechar la fuerza que ejerce el agua, y entonces no se generará una potencia mecánica máxima del molino suficiente para hacer la transformación del resto de los procedimientos de la máquina que permitan alcanzar una altura máxima de 10 metros, que es como lo que se propuso en el proyecto. Ya en cuanto a la importancia que tiene como tal la termodinámica en la ingeniería, pues encontramos que esta está en muchas partes de las máquinas. Por ejemplo, encontramos que puede estar en la CPU de los computadores, en los motores de los automóviles, en las bombas de agua, en pantallas, entre otros. Y eso se debe a que cada motor de distinta máquina tiene un sistema de control térmico que actúa sobre estos, controlando la temperatura de los motores, evitando que hayan averías en estas máquinas. También la termodinámica es importante para la ingeniería, puesto que permite determinar las propiedades de la materia que están involucradas y cuáles de ellas tienen la posibilidad de obtener energía. Ya como nosotros pues sabemos, en la actualidad hay muchas máquinas, en la mayoría de los motores de las máquinas móviles son construidos bajo las consideraciones termodinámicas. Los motores de las máquinas estacionarias, a esto me refiero con las máquinas, por ejemplo, de las máquinas fumigadoras o las máquinas para fabricaciones de muebles, estas tienen motores eléctricos, pero para generar la electricidad también se utilizan motores termodinámicos basados en los principios de termodinámica. De esta manera vemos varios ejemplos que en nuestra vida real pueden aplicar, y específicamente también para nuestra carrera.